Hampton by Hilton. Guadalajara Expo. En una zona envidiablemente céntrica, Hampton Guadalajara Expo cuenta con desayuno, transporte al aeropuerto y habitaciones cómodas y listas para explorar Guadalajara. Además, cada fin de semana tienes 3x2 para que disfrutes la ciudad del inicio del viernes al final del domingo. Hampton by Hilton. Más información y reservaciones al 33-15-98-90-00. Hampton by Hilton. Conectando sabores y compras en el corazón de Guadalajara. Now, at Real Radio, it's time for a live show. And it starts right now. Real Radio. Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Estamos comenzando 23 minutos antes de lo que lo hacemos normalmente. Ya saben ustedes que eso solo sucede cuando hay mucha información y hoy, vaya que hay mucha información. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Bienvenidos de nueva cuenta en este 5 de enero del 2026 a Real. Esta estación de radio que tiene un programa que se llama exactamente igual, Real, y que se transmite a través de radio-real.com, en Claro Música, en TuneIn Radio, en Radio Garden, en los dispositivos Alexa, en fin, ustedes pueden escucharnos en un montón de lugares. Me da mucho gusto el poder estar con ustedes a través de ellos y vernos a través de Instagram y de Facebook y de, en fin, de otros dispositivos en donde pueden sintonizar este programa también en video, en donde el tema del día de hoy, por supuesto, es este. Señor cobarde, no se meta con el hombre de a pie. Venga por mí. Aquí lo espero en Miraflores. No se tarde en llegar, cobarde. Venga por mí, cobarde. Y bailaba Maduro después de estos arrebatos frívolos mientras la cúpula militar negociaba con los Estados Unidos sin que lo supiera Maduro. Y bailaba. Yes, peace, not war. En esta situación que ya estamos hablando de 28 semanas, de más de 5 meses de presión y de amenaza de un ataque militar por la primera potencia militar del mundo. Yo tengo un búnker infalible. Y sí, tenía un búnker infalible, según le dijo la semana pasada Ignacio Ramonet, uno de los periodistas afines al régimen chavista. Y en la noche entre el viernes y el sábado, el ataque a Venezuela, a instalaciones militares custodiadas por personal cubano. Le habían dado las vacaciones al militar venezolano y estaban los cubanos. Y así, entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, comenzó el ataque buscando capturar a Nicolás Maduro. Lo lograron. En 45 minutos lo sacaron del búnker infalible que no cerró la puerta. Así como lo oyen ustedes. En distintos campos militares, en distintas bases, tratando de desactivar las posibilidades de contraataque de la milicia venezolana. Lo lograron. Sí. Maduro y su esposa fueron capturados. Los sacaron en helicópteros, los llevaron a un portaaviones, de ahí a Guantánamo y de ahí a los Estados Unidos. Para ese momento de la madrugada del sábado, no se sabía bien a bien qué pasaba. Moscaí. Mira esa mierda, explotaron allá toda esa mierda porque tú no estás explotando. Mierda, marico, se prendió el peo en esta mierda, ¿oyó? Huevo. Así. Marico, llegamos a tiempo a la casa, ¿oyó? Así los ataques. Marico, mira esa mierda. Así el audio en Caracas. La madrugada del sábado. Acaban de explotar el 4F. Mira.
ahí los distintos ataques, los bombardeos en distintos lugares, en algo que llamaron la Operación Absolute Resolve, que llevaron a cabo el control desde para defender Mar a Lago a la nación, para defender la soberanía y la paz de la República. El gobierno venezolano ha rechazado, ha repudiado y ha denunciado ante la comunidad internacional esta gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y contra población venezolanos en localidades civiles y militares. Bueno, para toda Venezuela, esto es un mensaje para nuestro pueblo. Para Esa es la voz de país Delcy y para la Rodríguez, comunidad entonces internacional. vicepresidenta. En la madrugada del día de hoy, el gobierno de los Estados Unidos dio el paso en falso que Venezuela ha venido denunciando y lanzaron un ataque aéreo brutal, violando todas las normas del derecho internacional, violando la Carta de las Naciones Unidas y violando cualquier tipo de normativa que vincula cómo deben regularse las diferencias entre los estados soberanos. Realmente estamos más que indignados. El pueblo venezolano está indignado. La cuna de nuestro padre libertador, la capital, Caracas, fue atacada, la capital, ciudad que vio nacer al libertador de la patria grande, que vio nacer al hombre más grande de nuestro continente. Escuchen bien la voz de esta mujer. Ha sido atacada y hablamos en un momento. Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Y lo dijo Donald Trump. Los Estados Unidos hicieron un ataque a Venezuela, capturaron a Nicolás Maduro. Pueblo heroico de Venezuela, soldados y soldadas de la patria. Aquí el hermano de Delcy Rodríguez. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa al mundo entero que en la madrugada de hoy, 3 de enero, el pueblo venezolano ha sido objeto de la más criminal agresión militar por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Hasta el momento, la barbarie de las fuerzas invasoras que han profanado nuestro suelo sagrado en las localidades de Fuerte Tiuna, Caracas, los estados Miranda, Aragua y La Guaira, llegando a impactar con sus misiles y cohetes disparados desde sus helicópteros de combate en urbanismos de población civil, para lo cual estamos ya levantando la información referente a heridos y muertos. Frente a este ataque ruin y cobarde que amenaza la paz y estabilidad de la región, elevamos la más contundente denuncia. Muy buenos días al pueblo de Venezuela. Y aquí Diosdado Cabello. Acá en la ciudad capital, en Caracas, luego de haber hecho una evaluación de los daños causados por el ataque criminal, el ataque terrorista contra nuestro pueblo, contra el suelo patrio, contra las instalaciones eléctricas, contra la revolución bolivariana. Sin embargo, la gente en Venezuela en la mañana festejando en las azoteas y en las terrazas. Los venezolanos felices en Caracas por la caída de Nicolás Maduro, felices de manera espontánea ante la caída de la dictadura tras un cuarto de siglo. 25 años de dictadura. Por lo pronto, cayendo el dictador. Aunque la estructura siga como sigue hoy en día ya en Venezuela. Todos los que acaban de escuchar siguen en el poder, a excepción de Nicolás Maduro, que se encuentra en Nueva York. Pero esto era el sábado. Y esto es Santiago de Chile. Chile, Ecuador, Brasil, lugares en donde tienen una cantidad enorme de migrantes venezolanos expulsados por la dictadura de Chávez y Maduro. Aquí, María Corina Machado. Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley. Llegó la hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, a liberar a los presos políticos, a construir un país excepcional
y a traer a nuestros hijos de vuelta a casa. Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando. Esta es la hora de los ciudadanos, los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran. No pasará. Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la transición democrática. Una transición que nos necesita a todos. A los venezolanos que están dentro de nuestro país, estén listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales. A los venezolanos que están en el exterior, los necesitamos movilizados, activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo, comprometiéndolos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela. En estas horas decisivas reciban toda mi fuerza, mi confianza y mi cariño. Seguimos todos alertas y en contacto. Venezuela será libre. Vamos de la mano de Dios hasta el final. Donald Trump fue entrevistado por Fox News antes de la conferencia de prensa y sobre México dijo esto el sábado pasado. Operation a message that you're sending to Mexico, to Claudia Sheinbaum, the president there? Well, it wasn't meant to be, and we're very friendly with her. She's a good woman, but the cartels are running Mexico. She's not running Mexico. The cartels are running Mexico. And we could be politically correct and be nice and say, oh, yes, she is. No, she's very, she's very frightened of the cartels. They're running Mexico. I've asked her numerous times, would you like us to take out the cartels? No, Mr. President. No, please. So we have to do something because we lost. The real number is 300,000 people, in my opinion. They like to say 100,000. 100,000 is a lot of people, but the real number is 300,000 people. And we lost it to drugs, and they come in through the southern border, mostly the southern border. Plenty come in through Canada, too, by the way, in case you don't know. But they come in through the southern border, and something's going to have to be done with Mexico. Y de ahí la respuesta de la presidenta. Junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores por parte del Gobierno de México. Nosotros defendemos la doctrina Estrada y lo que representa la política exterior de nuestro país, que está establecida en la Constitución, que está en contra de las intervenciones y a favor de la solución pacífica de cualquier conflicto. De igual manera, el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas establece claramente que no debe haber intervención militar, sino una solución multilateral dentro del marco de Naciones Unidas. Ese es nuestro posicionamiento. Por eso condenamos esta intervención en Venezuela y pues vamos a estar atentos a los acontecimientos. El presidente Trump dice que tiene que hacer algo con México por el tráfico de drogas e insiste en que México es gobernado por los cárteles. Varias veces esto. Sin embargo, pues tenemos una muy buena relación en términos de la seguridad y otros temas con Estados Unidos. Hay comunicación, hay un entendimiento en temas de seguridad que se ha establecido en varias reuniones. Una primera reunión en donde estuvo el secretario Marco Rubio en México y después varias reuniones que se han desarrollado. Entonces, nosotros, como siempre lo hemos dicho, colaboración, coordinación, pero no subordinación. ¿Sigue la relación de México con Venezuela? ¿Cómo a partir de que Estados Unidos va a administrar el gobierno? Bueno, vamos a revisarlo. Yo creo que hay que revisarlo con el equipo de gobierno, con la Secretaría de Relaciones Exteriores y evidentemente dentro del marco constitucional de nuestro país. Esa es hasta ahora nuestra declaración y vamos a estar atentos y a seguirles informando.
Referente al pueblo, ¿cómo? Si se dan cuenta, hay un tono entre conciliador y tibio en lo que está diciendo la presidenta el sábado pasado. Y vale la pena tomarlo en consideración para lo que sucederá un poco más adelante ante sus declaraciones de la mañanera de hoy. Y lo que muestra aquí este polo son más de 50 hectáreas, 7 empresas internacionales y nacionales que... Porque la presidenta, claro que no dejó sus actividades del fin de semana, incluyendo algunas en Tula, que veremos un poco más adelante, ayer domingo. ¿Qué más dijo la presidenta el sábado tras el ataque a Venezuela? Nacionales y los incentivos del propio Estado, y pues es una buena forma de iniciar el año y de mostrar cómo hay interés y confianza en México. ¿Por qué selecciona a Tlaxcala para su primer encuentro? Pues porque queremos mucho a Lorena. Queremos mucho a Tlaxcala. Presidenta, sé que ya dio su postura sobre este tema de Estados Unidos y Venezuela. Sin embargo, Donald Trump anunció hoy en esta rueda de prensa que había hace unas horas que Estados Unidos va a gobernar Venezuela hasta que haya esa transición supuestamente democrática. Algunos venezolanos señalan, que se trata de un secuestro del presidente Maduro. Estados Unidos señala que no se llevó o que no extrajo a ningún presidente. ¿Qué opina usted sobre eso? Como lo hemos manifestado, nosotros condenamos cualquier intervención y nos guiamos por lo que establece la Constitución. Esto es más allá incluso de la presidencia de Maduro. Tiene que ver con la política internacional, la ley internacional, las leyes internacionales, y tiene que ver con principios muy claros de la política exterior mexicana que nosotros defendemos. Y en ese marco es nuestra declaración de condena a esta intervención, y vamos a seguir evaluando y a seguir pues manifestándonos en este sentido en los siguientes días. Presidente, sobre este tema de desarrollo, vemos que está trabajando, sin embargo se anunció que en febrero de este 2026 se terminará esta lista. Sí, ese es el objetivo. Lorena tiene el objetivo de terminar en febrero. 28 de febrero. Y normalmente, bueno. Fíjense ustedes cómo la presidenta trata de seguir una normalidad pese a la crisis internacional que le está pegando a México, y que veremos un poco más adelante, incluyendo lo que suceda hoy en la corte allá en Nueva York, que creo que eso va a marcar también el futuro de las relaciones entre México y los Estados Unidos, solo para que lo consideremos. Y tras la tibieza, o bueno, esta forma de no pelearse con el señor Trump de Claudia Sheinbaum, salió Andrés Manuel López Obrador a través de un tuit. Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente. Ni Bolívar ni Lincoln, recuerden ellos dos, ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como tiranía mundial. Presidente Trump, le dice el expresidente López Obrador, no caiga en la autocomplacencia ni escuche el canto de las sirenas. Mande al carajo a los halcones. En otras palabras, a Marco Rubio. Usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico. No olvide que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana. La política no es imposición. Recuerde que el respeto al derecho ajeno es la paz, como nos enseñó Benito Juárez en el siglo XIX. Soy mexicano con mucho orgullo, pero también latinoamericano. Apoyo incondicionalmente a mi presidenta Claudia Sheinbaum. Por ahora, no le mando un abrazo. Abrazos, no balazos para los narcos. Balazos en Venezuela, sin abrazos para Trump, de López Obrador. Y así siguió el pasado sábado. Maduro, único presidente de Venezuela. Hay un solo presidente en este país que se llama Nicolás Maduro Moro. Y suscrito el decreto. Eso es apenas la mañana del sábado, donde Trump presentó la primera fotografía de Nicolás Maduro. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So gobernaremos. We don't want to be involved with Venezuela. Having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And the Monroe Doctrine is a big deal. But la doctrina Monroe. Superseded it by a lot. Pero ahora es by a real lot. They now call it the Monroe Doctrine. Monroe Doctrina. América para todo los Estados Unidos. We sort of forgot about it. It was very important, but we forgot about it. We don't forget about it anymore. Under
our new national security strategy, American dominance in the Western Hemisphere. Nicolas Maduro was indicted Aquí Marco in Rubio 2020 in the United States. dando por He is qué not the legitimate president of Venezuela. apresaron. That's not just us saying it. No The es first el Trump presidente administration, legítimo. the Biden administration, the second Trump administration, none of those three recognized him. He's not recognized by the European Union and multiple countries around the world. He is a fugitive of American justice with a $50 million reward, which I guess we saved $50 million. And, Make sure. yeah, exactly. But, Don't let anybody claim it. Nobody deserves it but us. But I want to be clear about one thing. Nicolas Maduro had multiple opportunities to avoid this. He was provided multiple very, very, very generous offers and chose instead to act like a wild man, chose instead to play around. And the result is what we saw tonight. The other message here is the following. You have a guy, like many people around the world, they like to play games. You have a guy who decides he's going to invite Iran into his country, is going to, do the confiscation of American oil companies, is going to flood our country with gang members, is going to take Americans prisoner and try to hold them for hostage and trade them like he was able to do with the Biden administration. Basically likes to play games all this time and thinks nothing's going to happen. And I hope what people now understand is that we have a president. The 47th president of the United States is not a game player. When he tells you that he's going to do something, when tells you he's going to address a problem, he means it. He actions it. I can tell you, I've watched this process now for 14, 15 years, been around it. Everybody talks. I'm going to do this. I'm going to do that. When I get there, we're going to do this. We're going to take. This is a president of action. Like, I don't understand yet how they haven't figured this out. And now, if you don't know, now you know. Ahí le voy a parar un momento. Si no lo saben, ahora lo saben. Lo vamos a hacer. Dijimos que íbamos por Maduro y fuimos por Maduro. Maduro negociaba, dejó que el territorio venezolano se llenara de rusos y de chinos y de árabes que extrajeran oro y petróleo. No lo íbamos a seguir permitiendo, porque América es para los Estados Unidos. Y aquí le voy a parar un momento solo para decir algo. Afortunadamente todo queda grabado en este programa y ustedes pueden revisar los programas de enero del 2024, en donde hablamos la diferencia de la primera administración Trump con esta, y qué era lo que estaba sucediendo en el mundo y qué era lo que quería Trump a partir de un nuevo orden mundial. Todavía, a finales del 2025, en el penúltimo programa, hablamos de ese documento que sacó el gobierno norteamericano en donde decía, nosotros no vamos por comercio, vamos por poder, vamos por zonas de influencia. Y nuestra zona de influencia es América Latina. No nos importa si los gobiernos que se encuentran ahí son democráticos o no. Si son de izquierda, dicen ellos, o de derecha, siempre y cuando trabajen con nosotros. Maduro no estaba trabajando con los Estados Unidos. Y lo que buscó los Estados Unidos es un gobierno que habilitara esta zona de influencia. ¿Tiene consecuencias benéficas para los venezolanos? Sí, y de ello vamos a hablar un poco más adelante. Pero lo que estamos viendo de manera muy abierta y cínica, dirían algunos, es la manera en la cual los Estados Unidos nos están dejando muy claro que este nuevo orden mundial, en donde Rusia tendrá Ucrania, China tendrá Taiwán y Arabia tendrá lo que quiera en el Medio Oriente, a excepción de Israel, por supuesto, es a lo que está apostando Donald Trump. Y que ahí hay intereses que le están estorbando. Sigamos viendo lo que pasó el sábado pasado. This is the way it's going to play out. And I think people need to understand that this is not a president that just talks and does letters and press conferences. And, if he says he's serious about something, he means it. Aware of the location of opposition leader Machado, and have you been in Y sobre contact María with her? Corina Machado, We haven't, no, we haven't. Mr. President, do you have any hesitations about Machado? Mr. President, on Monday, Oh, I think it'd be very tough for her to be the leader. She doesn't have the support within, or the respect within the country. She's a very nice woman, No. but she doesn't No have the tiene el respect. apoyo. within the Mr. country. President, sin embargo, los representantes republicanos dijeron esto. Wait. Hold on a second. First, you're talking to us? Yes. When have we ever not supported it? No, wait. But let's look, these are serious issues. Do not put words in my mouth. And do not, wait. But you said us. You said us. Okay. But it's I will not tolerate putting words in my mouth or my colleague's mouth. We have been consistent from day one. And I am convinced
There's going to be a transition. We already talked about that. And I'm convinced that when there are elections, whether there are new elections or there's a decision to take the old elections, the last elections, that the next democratically elected president of Venezuela is going to be Maria Corina Machado. Let's add. But yeah. Let me add a little bit more. Let me add just a little bit more. That's what are the facts? The facts are that in July 2024, there was an election supervised by Maduro. That election, Maria Corina proved to the world through tallies that she was able to smuggle that they won 70-30. We do not know, maybe they won by more or by less. We also know that Maria Corina had been the person who won the primary, that the Venezuelans decided that she was going to be the elected nominee for the opposition party. And Maduro decided that he didn't like her, so then they decided to put Edmundo González. So we know that there is an opposition that has been organized by Maria Corina and Edmundo and her party, and they are a very legitimate force inside Venezuela. So we are supporting her, and we're supporting everything that the opposition forces and the civil society decide to do. But I agree with Mario that she has proven, empirical evidence is proving that she proved that her party won the election. And if she needs to go back and then run as the president, as the legitimate president, then she absolutely couldn't. One more thing. Excuse me. Okay. Asked about the domino effect, because everybody's talking about that and how important it is to this community, right? Yeah. When it comes to the effects this may have on Cuba and Nicaragua, how realistically do you think that's going to happen? Well, I think that there's a very good chance that happens, and I'll tell you why. Because the Cuban regime is probably in the weakest point it's been probably in its history right now. Yeah. Can't even keep the lights on. They can't feed its people. They have no medicine. It's pure misery there. And the Maduro regime was a regime that was propping up the Cuban regime. And so now that you have no more, I don't believe we're going to have any more help to the Cuban regime. It's just going to make them that much weaker. Also, I always listen to the president, really. Le voy a dejar un momento a Noroña para explicar algo. Porque aquí estamos viendo que hay un gran enojo porque los Estados Unidos sean el policía del mundo. ¿Y dónde están las Naciones Unidas? ¿Por qué no nos preguntamos eso en 2024 cuando Nicolás Maduro se robó la elección? ¿Por qué no nos lo preguntamos el 10 de enero cuando tomó posesión como presidente siendo un usurpador espurio? Como le gusta decir a la izquierda cuando son candidatos que están contra ellos y no cuando ideológicamente, comillas, están cerca de ellos. Las dictaduras no tienen ideología. Son políticos, tiranos, que por la ambición y el hambre de poder hacen lo que se les pega la gana, incluyendo el acabar con su población civil. Eso vimos en Venezuela durante 25 años. Acabaron con los opositores, acabaron con los empresarios y acabaron con los ciudadanos. Y para poder sostenerse, se aliaron con otras potencias que usufructaran el petróleo y el oro que tiene Venezuela a cambio de que los encubrieran. Y muchos estaban muy a gusto con ese status quo. Por supuesto, Nicaragua, Cuba y México como parte de esta alianza económica e ideológica, igual que la izquierda española. De eso no queremos hablar, ¿verdad? No queremos hablar de la manera en la cual de este dinero que salía de la enorme cantidad de petróleo y oro que tiene Venezuela, se financiaban también movimientos de izquierda en otras partes y gobiernos como el de Nicaragua y sí, el de Cuba. Por eso, en ese status quo tan tranquilo, en donde los que terminaban perdiendo eran los millones de venezolanos, nadie decía nada. Y ahora, curiosamente, hay una gran protesta por parte de figuras de izquierda a nivel internacional. Del 2 de enero de 2026 y la madrugada del 3 de enero de este año que inicia, la República Bolivariana de Venezuela sufrió una gravísima agresión militar, una intervención militar en toda regla, donde no se sabe el número de civiles asesinados, van a decir que fueron daños colaterales, y el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que tiene detenido al presidente
Nicolás Maduro y a su esposa. Es una detención ilegal, es una agresión unilateral, es un rompimiento del marco legal existente en el mundo, es un precedente terrible en pleno siglo XXI, donde se pretende volver a las intervenciones militares, a los golpes de Estado, a tirar a gobiernos legítimamente constituidos y elegidos por sus pueblos. ¿Fue elegido legítimamente Nicolás Maduro? Porque estamos poniendo la piedra el pasado sábado 3 de enero, cuando tendríamos que ponerla en 2024, o tendríamos que ponerla en 2016, o tendríamos que ponerla en 2013, y podríamos ponerla mucho más atrás. Y es ahí en donde la discusión comienza a ponerse rara. Y es ahí en donde comienzan también las voces en contra de los miembros de este movimiento ideológico mundial. Aquí, una representante del Partido Republicano allá en los Estados Unidos. En contra del pueblo de Venezuela. One of the most corrupt countries in the world, and it's a shame. They had one of the bloodiest election cycles this past cycle, and they killed journalists that were covering it. They've killed their own elected officials that were actually trying to fight the cartel. So I really don't care what the president of Mexico has to say, because in my opinion, she's only in that position because she's been installed. And if they actually had a good president, you'd see Mexico not being run by cartels. Y ahí, llegando Nicolás Maduro a los Estados Unidos, en los mismos pants, encadenado de pies y manos, con una sudadera azul, lo llevaron después de llegar en un avión del Departamento de Justicia a las instalaciones del FBI y de ahí a la cárcel, en un show que siguió por las calles neoyorquinas. La imagen de un hombre que bailaba, que tenía un enorme poder, abandonado por sus subalternos, que negociaron con el gobierno norteamericano. Nunca lo van a decir así, pero los hechos lo están dejando claro. Un hombre que siguió en el poder por la anuencia de la junta militar, que cuando vio que ya no era necesario, lo sacrificó. Esto, la noche del sábado pasado, rodeado de agentes del FBI y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Maduro llegando a las instalaciones de la DEA en Nueva York. Y aquí la presidenta Sheinbaum ayer en Hidalgo. No, yo creo que lo ha dicho el mismo equipo del presidente Trump y el presidente Trump. Es un momento de colaboración en distintos temas, particularmente en el tema de seguridad. Él insiste en la intervención, presidente. No, ya saben ellos que esa no es una opción para nosotros, pero que estamos colaborando. Lo más importante es la responsabilidad compartida también, es decir, nosotros evitamos y atendemos la inseguridad en México, la violencia, evitamos que llegue drogas a Estados Unidos, y ellos también deben evitar que lleguen armas a México y combatir a la propia delincuencia organizada que opera en Estados Unidos. Un mensaje para los hermanos venezolanos que habitan esta zona. Siempre con el pueblo de Venezuela. Presidente, ¿y el reporte de los mexicanos en Venezuela? Pero de los mexicanos... Ya vamos a venir, vamos a ir jueves, viernes, sábado y domingo, no hay mañana. Más que hoy, que ya me... Pero no hay reporte de mexicanos afectados, presidente, en Venezuela. No hay. Y ahí la selfie. La selfie con los trabajadores. Gracias, buen día, presidenta. Aquí el posicionamiento de la UNAM, que no podía faltar, rechazando y poniéndose preocupada. Legitimacy for their system of government Marco Rubio. will come about through a period of transition and real elections, which they have not had. And by the way, it's the reason why Maduro is not just an indicted drug trafficker. He's illegitimate president. He was not the head of state. And I continue to see these media reports referring to him as President Maduro and the head of state. He was not the head of state.
He was not the head. And it's not just us saying it. The Biden administration said it. And so did 60-something countries around the world hold that position. Now there are other people in charge of the military and police apparatus there. They're going to have to decide now what direction they want to go. And we hope they will choose a different direction than the one Nicolas Maduro picked. Well, a couple things. First of all, Maria Corina Machado is fantastic, and she's someone I've known for a very long time, and the whole movement is. But we are dealing with the immediate reality. The immediate reality is that unfortunately, and sadly, but unfortunately, the vast majority of the opposition is no longer present inside of Venezuela. We have short-term things that have to be addressed right away. We all wish to see a bright future for Venezuela, a transition to democracy. All of these things are great, and we all want to see that. I've worked on that for 15 years on a personal level, both in the Senate and now as National Security Advisor and Secretary of State. These are things I still care about. We still care about. But what we're talking about is what happens over the next 2-3 weeks, 2-3 months, and how that ties to the national interest of the United States. And so we expect to see more compliance and cooperation than we were previously receiving. With Nicolas Maduro, you could not make a deal or an arrangement. Although he, by the way, was given very generous offers. He could have left Venezuela as recently as, a week and a half ago. There were opportunities available for him to avoid all of this because now he's not someone we can work with. He suckered the Biden administration into stupid deals. He's made a career out of not keeping deals and figuring out how to save himself by buying time. And President Trump was not going to fall into that trap. So now there are other people in charge of the military and police apparatus there. They're going to have to decide now what direction they want to go. And we hope they will choose a different direction than the one Nicolas Maduro picked. Vuelvo a decirlo. Aquí es claro que muchos de los militares ya decidieron tomar otra dirección distinta a lo que estaba haciendo Nicolás Maduro. Ni la frivolidad, ni la mano dura, ni los juegos, dirían los Estados Unidos, sino la complacencia, salvar el pellejo y el dinero que durante años han creado como fortunas personales antes de ayudar a la población. Los Estados Unidos se quedan con el control y el petróleo. La junta militar, entre ellos Delcy Rodríguez, su hermano, y no se sabe si Diosdado Cabello, se quedan con el dinero y la impunidad y Maduro en la cárcel. Ya lo veremos en las próximas semanas. Ultimately, we hope this leads to a holistic transition all the way around in Venezuela, societal, political, all of that. We're in favor of all of that. But right now, we have to take the first steps. And the first steps are securing what's in the national interest of the United States and also beneficial to the people of Venezuela. And those are the things that we're focused on right now. No more drug trafficking, no more Iran, Hezbollah presence there, and no more using the oil industry to enrich all our adversaries around the world and not benefiting the people of Venezuela or, frankly, benefiting the United States and the region. Un animo colmo di preoccupazione. Por supuesto, salió el Papa a León. Seguo gli sviluppi della situazione in Venezuela. Il bene dell'amato popolo venezuelano deve prevalere sopra ogni altra considerazione e indurre a superare la violenza e intraprendere cammini di giustizia e di pace, garantendo la sovranità del Paese, assicurando lo Stato di diritto iscritto nella Costituzione, rispettando i diritti umani e civili di ognuno e di tutti, e lavorando per costruire insieme un futuro sereno di collaborazione, di stabilità e di concordia, con speciale attenzione ai più poveri che soffrono a causa della difficile situazione economica. Per questo prego e vi invito a pregare, affidando la nostra preghiera all'intercessione della Madonna di Coromoto e dei santi José Gregorio Hernández y Sor Carmen Rendiles. Ahí, el Papa León XIV, hablando de Venezuela ayer. 80 muertos, dice el gobierno de Venezuela, por el ataque. Para todo el país y para el mundo entero. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza contundentemente el cobarde secuestro del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, y de su señora esposa, la primera dama, doctora Cilia Flores de Maduro. Hecho perpetrado ayer sábado 3 de enero de los Corrientes,
luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad, soldados, soldadas y ciudadanos inocentes. Entre ellos cubanos. En atención a la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 3 de enero de 2026, mediante la cual se designa a la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, para asumir en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y en estricto cumplimiento a la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. Así es, Delcy Rodríguez, esta mujer que en un inicio dijo que no iba a ser la presidenta y seguiría siendo vicepresidenta, ayer fue nombrada presidenta. Delcy Rodríguez, que ayer comenzó a decir que iban a buscar la manera de trabajar de forma conjunta, buscar soluciones con el gobierno de los Estados Unidos. Aquí Gustavo Petro. Señor Marco Rubio, hermano, si me va a meter preso, a ver si puede. Si me quiere poner la pijama naranja, inténtelo. Vamos. Pero este pueblo no se le arrodilla. Sus odios del pasado, que no los conozco, ni ningún colombiano es culpable de lo que le pasó a su abuelo o a su papá en Cuba. Trump, por lo pronto, tiene otras opciones. Esto fue un poco antes y ayer domingo se puso un poco más grave ante los dichos de Petro. He's been fairly hostile to the United States, and I haven't given a lot of thought. He's going to have himself some big problems if he doesn't wise up. Colombia is producing a lot of drugs. They have cocaine factories that make cocaine, as you know, and they sell it right into the United States. So he better wise up, or he'll be next. He'll be next too. I hope he's listening. He's going to be next. Yes. Sembrar cizaña, no Aquí, lo van a lograr. el hijo de Quieren Maduro. Sembrar dudas, no lo van a lograr, no lo pueden lograr, no pueden lograr sembrar dudas. Después se verá. La historia dirá quiénes fueron los traidores. La historia lo develará. Lo veremos. Nosotros debemos concentrarnos en sacar a la patria adelante, en levantar las banderas de Chávez y en traer sano y salvo a Nicolás Maduro Moro y a Cilia Florio. ¡Abajo el imperialismo! ¡Abajo el imperialismo! ¡Abajo el imperialismo genocida, inmoral y fascista! Obviamente es Díaz-Canel. Este acto de terrorismo de Estado que acaba de ocurrir en Venezuela es un atropello escandaloso a las normas del derecho internacional. La agresión militar a una nación de paz que en nada amenaza a Estados Unidos y el secuestro de un presidente legítimo electo soberanamente por su pueblo. No puede haber silencio ni aceptación de ese acto de terrorismo de Estado, solo comparable con los crímenes contra la humanidad que comete el sionismo israelí en la Franja de Gaza. El muy oscuro objeto del deseo imperialista es el petróleo venezolano. Son las tierras y los recursos naturales de Venezuela. Que Cuba utiliza. No, señores imperialistas, este no es su patio trasero ni territorio en disputa. No aceptamos ni reconocemos la doctrina Monroe, ni reyes ni emperadores trasnochados. Por Venezuela y por supuesto también por Cuba estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre, hasta nuestra propia vida, pero a un precio muy caro. No son tiempos de medias tintas, son tiempos de definiciones y de tomar partido frente al fascismo y la barbarie imperial. ¡Abajo el imperialismo! ¡Abajo el imperialismo! ¡Abajo el imperialismo! Is the Cuban government the Trump administration's next target, Mr. Secretary? Very quickly.
Well, the Cuban government is a huge problem. Yeah, the Cuban government is a huge problem. First of all, is that a yes? Cuba, but I don't think people fully appreciate. I think they're in a lot of trouble. Yes, I'm not going to talk to you about what our future steps are going to be and our policies are going to be right now in this regard, but I don't think it's any mystery that we are not big fans of the Cuban regime, who, by the way, are the ones that were propping up Maduro. His entire internal security force, his internal security apparatus is entirely controlled by Cubans. One of the untold stories here is how, in essence, you talk about colonization, because I think you said Delcy Rodriguez mentioned that. The ones who have sort of colonized, at least inside the regime, are Cubans. It was Cubans that guarded Maduro. He was not guarded by Venezuelan bodyguards. He had Cuban bodyguards. In terms of their internal intelligence, who spies on who inside to make sure there are no traitors, those are all Cubans. All right. Secretary, if the purpose of the operation was to capture Maduro and bring him to justice, why does the United States need to take over the Venezuelan oil industry? Well, we don't need to. First of all, let me go back up. We don't need Venezuela's oil. We have plenty of oil in the United States. What we're not going to allow is for the oil industry in Venezuela to be controlled by adversaries of the United States. You have to understand, why does China need their oil? Why does Russia need their oil? Why does Iran need their oil? They're not even in this continent. This is the Western Hemisphere. This is where we live. And we're not going to allow the Western Hemisphere to be a base of operation for adversaries, competitors, and rivals of the United States. Have specific oil companies? We also want to see that oil and the proceeds from it. Hold on. We want to see the oil proceeds of that country benefit the people of Venezuela. Why have 8 million people left Venezuela? 8 million, the single largest mass migration probably in modern history, left Venezuela in 2014 because all the wealth of that country was stolen to the benefit of Maduro and his cronies in the regime, but not to the benefit of people of Venezuela. You know how destabilizing 8 million migrants is? The number one fear that Brazil has, that Colombia has, that all these countries in the region have about what's happening in Venezuela and our involvement is they're afraid of another mass migration event. That's what they fear. This is deeply destabilizing stuff. It's not going to continue to happen. They are not going to come from outside of our hemisphere, destabilize our region in our own backyard, and us have to pay the price for it. Not under President Trump. Venezolanos, los acontecimientos de los últimos días han marcado un punto de inflexión en la historia reciente de Venezuela. Aquí Edmundo González Es natural que existan sentimientos encontrados. Los entendemos y los respetamos. Este momento constituye un paso importante, pero no suficiente. La normalización real del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas, verdaderos rehenes de un sistema de persecución, y se respete sin ambigüedades la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano el 28 de julio. Como ya lo han expresado distintos actores políticos y sociales, solo entonces podrá iniciarse de manera seria y responsable un verdadero proceso de transición democrática. Hoy, quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la justicia. Este hecho configura un nuevo escenario político, pero no sustituye las tareas fundamentales que aún tenemos por delante. Entre ellas, una es ineludible: la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, civiles y militares secuestrados por pensar distinto, por exigir derechos o por cumplir con su deber constitucional. Muy importante esto. Ninguna transición democrática es posible mientras haya un solo venezolano encarcelado de manera injusta. Nosotros somos una fuerza leal a Venezuela, leal a la democracia, al Estado de Derecho y a la dignidad de sus ciudadanos. Tal y como lo establece el artículo 5 de la Constitución, nuestra legitimidad proviene del mandato popular y del respaldo claro de millones de venezolanos que anhelan un país con paz, con instituciones y con un futuro. Ese respaldo es profundo, mayoritario y sostenido, y jamás será traicionado. Nos debemos exclusivamente a los venezolanos y a la voluntad soberana. Por eso actuamos con responsabilidad, con sentido de Estado y con la convicción de que la transición debe construirse con firmeza, con respeto
y comunidad nacional. Venezuela necesita unidad para reconstruirse, unidad para sanar, para reencontrarnos y para garantizar que nunca más el poder sea usado contra su propio pueblo. Venezuela necesita verdad, justicia y reconciliación, sin impunidad. Como presidente de los venezolanos, hago un llamado sereno y claro a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos de seguridad del Estado. Su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024. Como comandante en jefe les recuerdo que su lealtad es con la Constitución, con el pueblo y con la República. Este es un momento histórico. Lo asumimos con serenidad, con claridad y con compromiso democrático. El país que viene debe ser un país de derechos, de instituciones y de esperanza. Y ese país lo construiremos juntos. Ahí Edmundo González. Segundo, y aquí se ordena Delcy Rodríguez. que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación. Hasta ahí el capítulo Venezuela. No, ¿verdad? Creo que nos faltan partes importantes. Les dije que Trump se puso un poco más grave, tanto con México como con Colombia. And by the way, you have to do something with Mexico. Mexico has to get their act together because they're pouring through Mexico, and we're going to have to do something. We'd love Mexico to do it. They're capable of doing it, but unfortunately the cartels are very strong in Mexico. I remember one time you actually, speaking of Mexico, I asked you about Claudia Sheinbaum, and you told me at one point you had offered to send U.S. troops into Mexico to combat drug trafficking there. Is that something you Well, I spoke like to her Claudia. about? I think she's a terrific person. I would say every single time I talk to her, I offer to send troops. And she's just not willing? She's concerned. She's a little afraid. The cartels are running Mexico. Whether you like it or not, it's not nice to say, but the cartels are running Mexico. Yes, speaking of those U.S. troops, I mean, one thing that Americans and a lot of people are wondering. Los carteles son quienes están con. And, you know, that's why the bounty was on his head. And most people, prior to President Trump grabbing him, everyone was agreement he had to go. This is unbelievable. This is in Brooklyn, New York, where he is in jail. And they're putting him on this chopper. They're going to take him into Lower Manhattan. The federal district court is in Chinatown. Bueno, eso es lo que está sucediendo. Hoy a las 11 de la mañana tendrá la primera audiencia con un magistrado de 92 años de edad que le leerá las acusaciones. Él dirá si es culpable o inocente, tratando con esto, por supuesto, de salir avante. Delcy Rodríguez, en sus primeras acciones como presidente de Venezuela, mandó un mensaje a través de Instagram. Un mensaje de Venezuela al mundo y a los Estados Unidos. Venezuela reafirma su compromiso por la paz y la coexistencia pacífica. Nuestra nación aspira a vivir sin amenazas externas. Vamos hacia tener una relación de respeto con los Estados Unidos y Venezuela. Invitamos al gobierno norteamericano a colaborar en una agenda de cooperación. Doblaron las manos. ¿Las doblaron? ¿O se pusieron de acuerdo desde antes para que se llevaran a Maduro? Territorial y al derecho de los pueblos a la libre determinación. Por ello afirmamos con toda claridad que para México, y así debe ser para todas y todos los mexicanos, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos no son opcionales ni negociables. Son principios fundamentales del derecho internacional y deben respetarse siempre, sin excepciones. La acción unilateral, la invasión, no pueden ser la base de las relaciones internacionales del siglo XXI. No conducen ni a la paz ni al desarrollo.
George Washington en 1796 llamó a observar la buena fe y la justicia hacia todas las naciones, cultivar la paz y la armonía de todos. El continente enfrenta desafíos nuevos. La competencia económica global, particularmente frente al crecimiento de Asia, no se establece con el uso de la fuerza para someter a otros pueblos, sino con cooperación para el desarrollo, inversión productiva, innovación, educación y bienestar social. Sostenemos que el continente americano puede y debe avanzar hacia una nueva visión, una visión basada en la cooperación y no en la intervención. Eso implica de manera concreta, primero, el respeto pleno y restricto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos. Cada nación tiene el derecho inalienable de decidir su modelo político, económico y social sin presiones externas. Segundo, la inversión productiva orientada al desarrollo en infraestructura, energía, transporte, educación, ciencia y tecnología. El desarrollo se construye. Tercero, una integración económica regional basada en cadenas productivas compartidas, comercio justo y beneficio para todos los países del continente, que nos permita ser autosuficientes como región a la par de competir con el crecimiento de Asia. Cuarto, el bienestar social como eje central del desarrollo. El crecimiento económico que no reduce desigualdades ni pobreza no puede considerarse verdadero progreso. Quinto, el diálogo permanente entre iguales. La estabilidad del hemisferio se construye con entendimiento, cooperación y respeto mutuo. México sostiene con convicción que América no pertenece a una doctrina ni a una potencia. El continente americano pertenece a los pueblos de cada uno de los países que lo conforman. Lincoln definió la democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Benito Juárez estableció claramente que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esa es la visión que defendemos y seguiremos defendiendo. Integración económica del continente y cooperación con respeto a la soberanía. En lo que respecta a la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, en los últimos meses hemos establecido un entendimiento con Estados Unidos basado en 4 principios: respeto a la soberanía y a la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua y cooperación sin subordinación. México coopera con Estados Unidos incluso por razones humanitarias, para evitar que el fentanilo y otras drogas lleguen a su población, particularmente a las y a los jóvenes. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, no queremos que el fentanilo ni ninguna droga se acerque a ningún joven, ni en Estados Unidos, ni en México, ni en ningún otro lugar del mundo. Lo hacemos de manera responsable y decidida. Para México el objetivo central es reducir la violencia y construir una paz duradera con justicia en nuestro territorio. Los resultados están a la vista. Una reducción de 37% en el homicidio doloso, cientos de toneladas incautadas de diferentes drogas ilegales, decenas de delincuentes extraditados. Sin embargo, es importante recalcar que cuando hablamos de responsabilidad compartida, respeto y confianza mutua, que esta violencia que se vive en nuestro país tiene entre sus causas la entrada ilegal de armas de alto poder desde Estados Unidos hacia México, así como el grave problema del consumo de drogas en el país vecino. De igual forma, hemos señalado que debe combatirse con firmeza a los grupos que distribuyen droga y lavan dinero, tanto en México como en los Estados Unidos. Como lo he expresado en conversaciones con el presidente Trump, la atención a las causas también es fundamental. Hemos incluso coincidido en que los valores, el apoyo familiar, la educación y la comunicación masiva son herramientas indispensables para evitar el consumo de drogas. Finalmente,
es necesario reafirmar que en México manda el pueblo y que somos un país libre, independiente y soberano. Cooperación sí, subordinación e intervención no. Esa es la posición del gobierno de México, que decidió no hablar con Donald Trump sobre lo que sucedió en Venezuela, no hablar por él vía telefónica, sí hacerlo con sus compañeros ideológicos como Petro o como Pedro Sánchez. A partir de la disminución del precio del petróleo. Personalmente, ¿usted ha hablado con otros mandatarios de la región, no solo de América, sino de Hablé otros con continentes? el presidente Petro el sábado y hablé con el presidente Sánchez de España. Me buscó él, hablé con él, de ahí surge este posicionamiento que hicimos conjunto, que esencialmente recupera el posicionamiento que hizo México el sábado. Ayer hubo una reunión de cancilleres de CELAC y entiendo que el día de hoy y mañana va a seguir habiendo reuniones. Mañana hay una reunión de la OEA y pues esta visión que no debe ser por la fuerza, sino siempre con el diálogo y el entendimiento. Y sí, también habló de si corre riesgos o no el expresidente López Obrador. Reconocimiento que hace el presidente López Obrador a mi persona. Sí, ¿ha tenido comunicación directa con el expresidente López Obrador? No, de manera directa no. ¿Buscaría alguna llamada telefónica para comentar sobre estos temas? No lo tengo pensado. Él mencionó cuando presentó su libro en este video que difundió que él regresaría a la vida pública por diferentes circunstancias, entre ellas para respaldarla y defender defender su investidura. ¿Sí? Así es. ¿Considera que esta es una situación en la cual él podría regresar? Bueno, ese es un asunto de él, ¿verdad? Él tiene que tomar su decisión. Yo no puedo tomar decisiones por él. Yo pienso que el pueblo de México está unido frente a cualquier intervención y tampoco está de acuerdo con la intervención en Venezuela. Eso incluso lo dicen las encuestas. Entonces, no creo que haya riesgo en este momento. No lo considero así. Pero él, pues, es libre siempre. Y nosotros, pues, con un reconocimiento muy amplio siempre al presidente López Obrador. Antes de decir mi postura, que algunos están pidiendo, mi postura es lo de menos. Puedo explicar cómo veo yo las cosas, no a partir de las acciones del sábado pasado, sino, como lo decía hace rato, lo que ha sucedido en Venezuela desde el 2003, el 2006, el 2013, el 2016, el 2024. La situación en Venezuela no es una invasión por parte del gobierno de los Estados Unidos para quitar un gobierno legítimo, no. Es una dictadura que está de forma espuria, usurpando el poder a partir del contubernio con la base militar que ahora le dio la espalda a quien detentaba el poder ejecutivo, es decir, Nicolás Maduro. Tendríamos que hacerlo mucho más allá, pero les decía, yo no soy quien para decir si es bueno o malo para los venezolanos. Ha habido en el mundo decenas de manifestaciones en contra de las acciones de Estados Unidos, en donde no ha ido un solo venezolano. Al contrario, han asistido venezolanos a increpar a los manifestantes. Escuchemos a algunos de ellos que, utilizando redes sociales, en decenas o cientos, han puesto muy claro lo que ha sucedido con Venezuela y ellos en los últimos 25 años. 1998, Hugo Chávez gana las elecciones con un discurso contra la élite corrupta y una promesa de cambio. 1999, asume la presidencia, cambia la constitución y rebautiza Venezuela como República Bolivariana de Venezuela, centralizando el poder. 2001, implementa una serie de leyes habilitantes, incluyendo reformas agrarias y petroleras, lo que genera mucho rechazo en sectores empresariales y políticos. 2002, golpe de Estado. Chávez es derrocado por 48 horas, pero regresa al poder gracias al apoyo militar. Después de esto, el país queda profundamente dividido. 2003, Chávez implementa
implementa controles de cambio y precios. Esto dio inicio a la corrupción masiva con el manejo de divisas. 2004, el referéndum revocatorio fracasa y un cubo de denuncias de fraude, Chávez se mantiene en el poder. Desarrolla planes sociales para el beneficio de la población, pero pronto se convierten en focos de corrupción. 2005, la oposición se abstiene de participar en las elecciones legislativas por desconfianza en los procesos. El chavismo toma el control de la Asamblea Nacional, comienza la concentración absoluta del poder. 2006, Chávez es reelegido con más del 60% de los votos y refuerza su discurso antiimperialista. 2007, Chávez cierra RCTV, el canal de televisión más antiguo del país. La libertad de expresión es seriamente cuestionada. Acá propone una reforma constitucional para perpetuarse en el poder, pero la población rechaza el referéndum. 2009, Chávez elimina los límites a la reelección presidencial mediante un referéndum. El socialismo del siglo XXI se consolida más que nunca con más expropiaciones de empresas privadas. 2010, PDVSA empieza a desplomarse por falta de inversión y corrupción. El auge petrolero no se refleja en mejoras para la población. 2011, Chávez anuncia que tiene cáncer pero mantiene su diagnóstico en secreto. La incertidumbre política crece. 2012, Chávez es reelegido por cuarta vez, pero su salud se deteriora rápidamente. Más de 300 empresas son expropiadas en un año, lo que agrava la crisis económica. 2013, Hugo Chávez muere, Nicolás Maduro, su sucesor, asume el poder y gana unas elecciones muy ajustadas. Comienzan las denuncias de fraude. 2014, protestas masivas dejan 43 muertos. Leopoldo López, líder opositor, es encarcelado. El gobierno responde con represión brutal. 2015, la oposición gana la Asamblea Nacional, pero la Asamblea Nacional controlada por el chavismo bloquea todas sus decisiones, profundizando el conflicto institucional. 2017, más de 150 muertos en protestas contra el gobierno. Óscar Pérez, inspector del Cuerpo de Investigación Científico, Penal y Criminalístico, desafía el régimen con un ataque desde un helicóptero. 2018, Óscar Pérez fue ejecutado junto a su grupo en un operativo militar. Pidieron rendirse, pero fueron silenciados. Maduro se reelige en elecciones consideradas fraudulentas. 2019, hiperinflación histórica de 1.698.488%. Los venezolanos pierden todo mientras el régimen culpa al imperialismo. Juan Guaidó se autoproclama presidente interino. Más de 50 países lo reconocen, pero Maduro mantiene el control territorial. Camiones de ayuda humanitaria son quemados en la frontera con Colombia. El régimen prefiere dejar a miles sin medicinas ni alimentos. 2020, la migración alcanza los 6 millones. Familias enteras cruzan la frontera a pie huyendo de la crisis humanitaria. 2021, la economía se dolariza de facto. Esto permite una cierta estabilización, pero la pobreza extrema sigue afectando al 76% de la población. 2022, un apagón eléctrico deja al país paralizado durante una semana. El gobierno lo atribuye un sabotaje, pero la negligencia es evidente. 2024, Edmundo González gana las elecciones presidenciales, pero Nicolás Maduro desconoce los resultados. El país está al borde del caos mientras organiza la toma de posesión en medio de protestas y represión. 9 de enero del 2025, María Corina Machado es interceptada y detenida por el régimen tras aparecer en una manifestación pacífica. Al parecer fue liberada, pero no sabemos aún cuál fue la intención ni el objetivo de este hecho. He tratado de resumir 25 años en poco tiempo, sé que me faltaron muchísimas cosas. 10 de enero del 2025, se supone que hoy Edmundo González se proclama oficialmente presidente electo, pero el régimen ha dejado claro que no tiene intenciones que eso suceda. Hemos sido decepcionados muchas veces, nadie sabe qué va a pasar, pero al parecer esta vez es hasta el final. Vean ustedes, de esto hace un año, ¿alguien se quejó? ¿Alguien dijo que el derecho internacional estaba roto porque estaban reconociendo países como México, o como Cuba, o como Nicaragua, o como España, a un gobierno que salió no solo del fraude, sino de la represión y la persecución de ciudadanos? Son venezolanos los que están hablando. Hablan mucho del petróleo que tomará Estados Unidos, y ahora que lo toma Rusia, China, Irán, Cuba, no se dice absolutamente nada. ¿No les sorprende? ¿No les indigna eso? ¿O porque son de izquierda? Ellos sí y otros no. ¿O porque son los Estados Unidos y somos su patio trasero? Y recuerda, los venezolanos no estamos felices porque hayan bombardeado Caracas, ni mucho menos porque haya sido Trump o Estados Unidos los que lo hicieron. Estamos felices porque se llevaron al responsable de... Un segundo. 36.800 víctimas de tortura y violencia estatal, 18.305 detenidos políticos, 10.000 ejecuciones extrajudiciales, 468 asesinatos en protestas, 8.000 casos registrados de violaciones de derechos humanos, 8 millones de venezolanos desplazados. ¿Qué? 400 medios de comunicación censurados y cerrados, 90% de la población en la pobreza, 50% de la población en la pobreza extrema, 3 elecciones presidenciales sin reconocimiento oficial e internacional, $3 el salario mínimo e incontables familias que no han podido verse durante años. ¿Se entiende? 2 más 2 son 4. Esto es empatía.
No dejes que nadie te explique lo que es Venezuela a ti, que eres venezolano. Un beso. Sigamos viendo qué pasa. ¿Seguimos? Sigamos. Y le pido a todos que tengan fe, no sé dónde ir a salir, pero les pido a todos que tengan fe, que no se dejen llenar la cabeza de que los gringos solo quieren el petróleo, y los gringos solo quieren su riqueza. O sea, y a esas personas les pregunto, ¿qué creen ellos que querían los rusos y los chinos durante tanto tiempo? ¿La receta de la arepa? Imposible. Si tú no has vivido una dictadura, cállate la boca. Cállate la boca. Si tú no has vivido 30 años bajo un régimen de mierda, entonces, cállate la boca, marico. Déjanos estar felices. No, que Estados Unidos no sé qué mierda. Sí, cállate la boca. Nosotros sabemos nuestro peo, nosotros nos entendemos. Pero no hagas nada, no digas nada. Gracias. No eres venezolano, no opines. Tenemos años invadidos por rusos, chinos, iraníes y cubanos explotando nuestros recursos. Ahora vienen ustedes a preocuparse por un petróleo que los venezolanos ni siquiera vemos. Porque ni gas para cocinar hay, ni gasolina para los carros, ni para asfaltar las calles. Entonces no opines. ¿Seguimos? Sigamos, por Voy a favor. ser muy claro. No voy a aceptar comentarios, ni discursos, ni análisis sobre geopolítica, soberanía, ni derechos de gente que no es venezolana. No, pues resulta que ahora todo el mundo está preocupado por el petróleo, los recursos y la soberanía venezolana. Para empezar, les recuerdo que en Venezuela no había soberanía popular, porque Venezuela estaba secuestrada por un narcoterrorista dictador, que se les meta eso en la cabeza. Él nunca ganó las elecciones, Venezuela estaba secuestrada, no hay soberanía. Además, Venezuela tiene años siendo invadida por países como China, Rusia, Irán, Cuba, que si bien no ha sido una invasión militar, pero están ahí, toman decisiones y sobre todo se llevan nuestros recursos. Venezuela tiene años siendo saqueada de la manera más vil, infame e ilegal. A ver, ¿dónde están tus comentarios sobre el saqueo masivo que se ha hecho al arco minero del Orinoco? Tierras ancestrales, tierras que jamás se habían tocado. ¿Dónde están? ¿Dónde están tus análisis sobre los más de 20 procesos administrativos por violación de derechos humanos que tiene el régimen venezolano? ¿Dónde están tus análisis sobre el éxodo más grande del mundo moderno, de los niños que mueren de hambre, de los hospitales sin medicina, de la pobreza y la inflación que crece día a día? Solo nosotros como venezolanos sabemos cuánto la hemos sufrido y cuánto la hemos luchado. Así que no voy a permitir que vengas a defender a un narcodictador con tus discursos de izquierda. No seas mamagüevo. No vengas tú a irte con esos comentarios cuando nosotros hemos esperado tantos años por este momento. Y aquí alguien dice, en inglés, ha sido surreal, emocional y exhaustivo, agotador. No sabemos lo que va a seguir por los siguientes meses, pero por primera vez en 26 años tenemos la esperanza que el futuro de nuestro país sea brillante, porque necesitamos y merecemos ser felices. Nos lo hemos ganado. Por favor, dejen de joder con sus opiniones sobre geopolítica, imperialismo y explotación de recursos naturales. No damos una chingada por ellas el día de hoy. Dice un venezolano más. ¿Le seguimos? Sigamos escuchando venezolanos. Algunos dentro de Venezuela y otros en el exilio. Perdona, ¿qué están haciendo aquí reunidos? Estamos ¿Protestando? protestando por la Esto en México. del gobierno de Estados Unidos a Venezuela, porque es una Pero- nación soberana. Pero porque tienen una chamarra de Venezuela y una gorra de Venezuela. Nosotros somos hermanos latinoamericanos. Y Sí, pero yo soy venezolano y yo vivo aquí por culpa de Maduro. Bueno, cada quien hay opciones, así como unos no están a favor de Morena, nosotros sí apoyamos a nuestro gobierno. Sí, pero porque ustedes se meten en algo que tiene que ver con Venezuela. No, somos solidarios, no nos estamos entrometiendo, pero sí tenemos el derecho Esto que no, pero yo por lo mismo, yo no estoy hablando del gobierno de ustedes, porque yo lo respeto. Y entonces, ¿por qué ustedes están hablando del gobierno de nosotros? No estamos hablando del gobierno. Y porque ustedes vienen a atacar y porque ustedes vieron lo que ustedes hicieron. Tú no sabes nada porque tú no eres venezolano. Tú no sabes nada porque tú no eres venezolano. Aquí nadie es venezolano, nadie es venezolano. Váyanse a sus casas. Nadie es venezolano.
Nadie es venezolano. Nadie es venezolano. No tienen derecho a decir nada ni hablar nada. Nadie es venezolano. Ustedes no tienen derecho a decir absolutamente nada. Nadie es venezolano aquí. Nadie es venezolano. Toda esta gente está apoyando una dictadura. Toda esta gente está apoyando una dictadura. Esto es una dictadura. Y ya, 3 de enero de 2026, 3 de enero de 2026, se acabó. Se acabó Maduro, se acabó Maduro, se acabó Maduro, se acabó Maduro, se acabó Maduro. Estoy cansado de la izquierda española y latinoamericana todo el tiempo queriendo explicarnos a los venezolanos qué es lo que está pasando realmente en nuestro país. Además me impresiona el bajo nivel argumentativo que tienen. Parecen unos niños de 12 años que si Estados Unidos se quiere quedar con nuestro petróleo, que si María Corina es una ultraderechista, una golpista, una fascista, que si nosotros nos fuimos de Venezuela por culpa de las sanciones, pero ¿qué creen? ¿Que nosotros somos idiotas? Primero, a Estados Unidos nunca se le ha dejado vender petróleo. Venezuela siempre le ha vendido petróleo, incluso hoy, en el momento de mayor tensiones, todavía se le está vendiendo petróleo a empresas de Estados Unidos. Segundo, María Corina no podría estar más lejos de ser definida como ultraderechista, una persona que está a favor del aborto, que está a favor del matrimonio igualitario, que incluso quiere abrir el debate para que se permita el uso medicinal de la marihuana. ¿Cómo puede ser definida esa persona ultraderechista? Pero bueno, ya el colmo es que nos pretendan explicar a los más de 7 millones de venezolanos con toda la soberbia del mundo cuáles son las razones por las cuales nos fuimos. Para explicárselos bastante simple, las dos olas migratorias más grandes que hubo en Venezuela fueron en 2014 y entre 2017 y 2018. La primera sanción a la industria petrolera por parte de Estados Unidos fue en 2019. No pretendan venir a explicarnos a nosotros que nos fuimos por culpa de las sanciones y el bloqueo, porque realmente nos fuimos mucho antes de eso. Ya el país estaba cayendo a pedazos, ya había persecución política, ya había presos políticos, ya había asesinatos. Sencillamente era un país tan invivible que millones de personas prefirieron irse a pie hasta países como Perú, Ecuador, Chile e incluso hasta Estados Unidos, dejando todo atrás porque lo que estaban viviendo era mucho peor que esa travesía. O sea, si son las buenas personas que dicen ser, por lo menos escuchen a los venezolanos que están en sus ciudades, a ver si alguno oye alguna de estas teorías estúpidas que siguen repitiendo los dirigentes de izquierda por conveniencia política. Trump quiere el petróleo. A Trump no le importan los venezolanos. Estos y otros argumentos simplistas son los que he tenido que leer hoy. El colonialismo lo tienen tan metido dentro que nos creen tan ingenuos que no sabemos ni estamos conscientes que detrás de cada acción hay un interés. Ahora pregúntense, ¿defendieron ustedes la soberanía del pueblo que eligió el 28 de julio del 2024? ¿Se preocuparon por el pueblo que humillaron con escasez de alimentos, agua y las miles de personas que murieron y siguen muriendo por falta de medicinas? ¿Defendieron el petróleo venezolano cuando el régimen se lo ha regalado durante 26 años a Cuba y luego a Rusia, China e Irán? ¿Defendieron los derechos de los venezolanos apresados sin motivo, sin juicio y luego torturados, incluidos menores de edad? No crean que ustedes no son víctimas de un lobbying ideológico. Si tu ideología te ha impedido dar un paso adelante por los venezolanos ante lo que hemos vivido por casi 3 décadas, por favor, no finjas que vuestra soberanía te importa hoy. Otro venezolano dejando muy claro qué es lo que están viviendo ellos en Venezuela y en el exilio. Solo para que no nos digamos que solo es Estados Unidos los que quieren los recursos naturales de Venezuela. Si tú no eres venezolano y estás en desacuerdo con lo que está pasando hoy, claro que puedes opinar, pero no nos importa. ¿Tú crees que nosotros no sabemos cuál es el costo de esta intervención? Pero preferimos pagar ese costo antes que el que venimos pagando desde hace muchísimos años. Tenemos chinos, rusos y gente de otras nacionalidades invadiendo nuestro país y explotando nuestros recursos. Y vienen ustedes a preocuparse por unos hidrocarburos que no son de ustedes y que nosotros mismos los venezolanos hace muchísimo tiempo no lo vemos, porque no tenemos gas para cocinar y no tenemos gasolina para echarles a los carros. Coherencia. So this is the comment I keep seeing. Oil. They don't care about Maduro. They want the oil. Oil is the goal. It's all about oil. Oil, oil, oil. Okay, so let's talk about that. Venezuela has the largest oil reserves on Earth. Its reserves are 13% bigger than Saudi Arabia's. But not all oil is the same. Saudi oil is light and easy to refine. Venezuelan oil is extremely heavy, thick, difficult to process, and only certain refineries in the world can handle it. Oil was discovered in Venezuela in the 1920s, and the US was immediately involved. American oil companies literally built Venezuela's oil industry because the country didn't have the infrastructure or the technology to do so. At the time, Venezuela was a poor country with an agrarian economy. It was mostly coffee and cacao plantations. There were no petroleum engineers, no heavy machinery, zero knowledge on how to run a global oil industry. But by 1928, with lots of help from US oil companies, Venezuela was one of the world's top exporters. Overnight, Venezuela became one of the richest countries in the world.
During the 1970s, Arab states imposed an oil embargo on the United States because of its support of Israel. This led global oil prices to explode, soaring from $1.80 a barrel to over $11 a barrel, a 500% increase. That crisis shook the entire world economy. That is, except for Venezuela, which suddenly saw billions of dollars worth of oil revenue entering its state coffers. And right after that, in 1975, Venezuela nationalized its oil industry and created PDVSA, Petróleos de Venezuela, or Venezuelan Petroleum, the state-owned company that still exists today. But even after the nationalization of its oil industry, Venezuela still needed the US. Why? Because the US Gulf Coast has huge refineries built specifically for heavy crude, the type of oil that sits under Venezuela. And this arrangement benefited both sides. Venezuela, a country roughly the size of Texas, doesn't have anywhere near the refining infrastructure needed to process hundreds of thousands of barrels of heavy crude oil per day. Venezuela's own refineries can only handle a fraction of what the country extracts, so US refineries processed it. Venezuela got billions in revenue, and American companies profited from the refining operations. Everyone had a reason to keep the partnership going. But without heavy crude, those US refineries struggle. They literally hunger for Venezuelan oil. Now, there's this big misconception that Hugo Chavez, the populist and self-proclaimed socialist president of Venezuela, who died in 2013, took back the industry from the US private interests that controlled it. But that's simply not true. Chavez became hostile to the US politically, yes, but he still depended on the US market. Venezuelan oil continued flowing to American refineries, and Chavez took advantage of the largest oil boom in history, gaining access to billions of dollars in oil revenue. What Chavez did do was purge PDVSA, the state oil company. He fired thousands of expert workers and replaced them with loyalists. Corruption exploded, production collapsed, and the economy imploded. When Chavez died in 2013, he handpicked this man, Nicolás Maduro, as his successor. Maduro inherited a country that was collapsing economically and made it worse, much worse. By 2017, 76 out of 84 PDVSA plants were paralyzed. Venezuela's oil production fell to 20% of its total capacity. Now, I can already hear you in the comments saying, that's because of sanctions. But no, not yet at least. Before 2019, US sanctions only targeted individual Venezuelan officials, human rights abusers, narco-traffickers, and corrupt elites. Venezuela was still completely free to sell its oil to the United States. And it did. The first oil sanctions only came in 2019, under Trump's first presidency. He basically imposed an embargo on PDVSA, the Venezuelan state oil company. Ironically, this hurt US companies too, because they lost access to the heavy crude their refineries are specifically built for. So why sanction PDVSA if American companies hated it? Well, because Maduro suspended elections and was consolidating a dictatorship in Venezuela. The sanctions weren't about oil, they were about politics. It was a move to support the political opposition in Venezuela, which had won an election that Nicolás Maduro refused to accept. So where does that leave us right now? 6 years later, Maduro is completely broke and running out of options. They rely on drug trafficking and illicit activities to survive. Maduro, more than Trump, funnily enough, desperately wants the US companies to reestablish their operations in Venezuela. 2 weeks ago, Maduro even offered Trump all of Venezuela's resources, including all the oil, and also to reduce economic ties with China and Russia, if Trump would just leave him alone. So if it was just about oil, Trump could have just accepted Maduro's offer. But he didn't. So no, it's not just about oil. Oil is just a piece of the story, but it's not the whole story. And you might be thinking, okay, Alex, but if it's not about oil, what is it about? Why is the US about to attack Venezuela? And if you did think that, thank you for asking, because I'll break that down in my next videos. Follow along if you want to understand what's really happening in Venezuela. And if you have any questions or thoughts about this, please feel free to leave them in the comments. I promise you, I'll get to them. ¿De acuerdo? Dejen de explicarle a los venezolanos qué pasó en Venezuela, por favor. Todos vimos lo que ya pasó. Y créanme, la gran mayoría estamos muy, pero muy felices. ¿Que los gringos vienen por su petróleo? Sí, lo sabemos. No nos importa mucho tampoco. Y no los vi quejándose cuando los rusos, chinos, iraníes, cubanos se quedaban con el petróleo venezolano. Que ustedes creen que fueron a buscar la receta de las arepas. Que si los estadounidenses llegan a Venezuela va a ser un combate por meses. Mentira, duró 3 horas.
y la extracción 47 segundos. Ni siquiera le dieron tiempo de ponerse el traje de super bigote, que va a traer muchas muertes de civiles y la destrucción de Venezuela. Hasta ahora no se reportan daños colaterales y el chavismo en 25 años se ha encargado de destruir a Venezuela. Y si tanto les importa la soberanía de Venezuela, ¿dónde estaban en el 2024 cuando se robaron las elecciones? Porque sí, se las robaron, nunca pudieron demostrar que ganaron. Y al momento de esas protestas, cuando vieron más de 1.800 detenidos, ¿dónde estaban ustedes? Y de esos 1.800 detenidos, había más de 100 adolescentes. Y se reportaron más de 122 casos de tortura. Además, hoy en día, de esos 1.800 detenidos, quedan al menos 1.000 todavía en prisiones en Venezuela, donde hay periodistas, políticos y mucha gente inocente que simplemente salió a protestar o a quejarse por redes sociales. ¿Dónde estaban ustedes? Y al final del día, ¿qué les preocupa? ¿Los venezolanos o la platita que llegaba con el petróleo? Porque sí, sabemos que el chavismo financió muchos movimientos de izquierda alrededor del mundo. Y esa lista en algún momento va a salir. Así que sí, los venezolanos estamos muy felices por lo que pasó esta mañana. Y el detallito de volar el cuartel de la montaña, hermoso. Gracias. Y si quieres saber de Venezuela, pregúntale a un venezolano. Marico, no nos dejan disfrutar tranquilo. Vienen y dicen, ay, son unos ignorantes, le van a robar el petróleo. Cállate la boca, chamo. Cállate la puta boca. O sea, que tu pensamiento sea eso, en lugar de pensar en que 30 millones de personas van a ser libres y que no sé cuántos millones más van a volver a ver a su familia. Chico, cállate la boca. Que la gente que metieron presa solamente por ser periodistas y publicar lo que está pasando en el país y desde ahí 2 años presos, injustamente van a poder ser libres. Y tu pensamiento es, te van a quitar el petróleo. Cállate. Ay, no. Pero los ignorantes somos nosotros. Los locos somos nosotros. Una rechera. ¿Dos más? Alguien explicó lo de Venezuela con una metáfora burda buena y se las voy a compartir. Imagínate que tú tienes un caso de violencia doméstica en tu casa, donde el tipo te pega y dale. Y tú todas las noches gritas, ayuda, vecinos, ayúdenme, llamen a la policía, hagan algo. Y nadie hace nada. Y resulta que viene el vecino del penthouse y dice, ¿sabes qué? Se acabó este peo, te me vas de aquí. Y tus vecinos, los otros te dicen, mira, no confíes en el vecino del penthouse porque él se roba las cosas. Y tú dices, mira, si ninguno de ustedes me va a ayudar y yo sola no puedo, que venga el hijo de puta vecino del penthouse que se roba las cosas y yo luego veo qué hago, qué le doy. Mira, ¿qué te quieres llevar? ¿Te vas a llevar esto y esto? Estas son las condiciones. O llévate todo, me sabe a culo porque es que ya no puedo más. Y no, los vecinos dicen, no puedes dejar que el vecino del penthouse entre porque entonces se va a meter a todas nuestras casas también. Triple mamá huevo, ahora sí te importa cuando te afecta a ti. Pero cuando yo estaba gritando por ayuda no te importaba. ¿Por qué? Porque no era de tu casa la que se estaban metiendo, pero no me ayudabas a mí tampoco. Y entonces, que pase, señor del penthouse, pase. Así. Pase, señor del penthouse. Pase. Salí de Venezuela por eventos traumáticos horribles. Cuando yo salí en plena decadencia, cuando la gente solo comía mangos, yo vi a un amigo mío comer perros allá. Es increíble. Yo no sé por qué aquí hay personas con banderas de Venezuela. Son venezolanos. ¿Saben lo que pasa en Venezuela? Es como cuando tienen las banderas de Cuba. ¿Saben lo que pasa en Cuba? La esposa de mi papá es cubana y ella me dice las cosas tan horrendas que pasaron allá. Dios mío, ¿en serio pueden culpar a... Está bien, se inventan el capitalismo, todo esto, pero es increíble lo que pasa. Dios mío, ¿cómo puede ser que estas personas estén acá defendiendo a un dictador que tiene el helicoide, el centro de tortura más grande de Latinoamérica? En Caracas, ¿de dónde sale la soberanía de una nación? De la confianza depositada por el pueblo en sus gobernantes, a partir del voto, o a partir de otro tipo de mecanismos, como puede ser en una monarquía, como Arabia Saudita, por ejemplo. Si esa soberanía no existe, a partir de que la población no votó por ese gobernante, y ese gobernante continúa ahí, es una dictadura. Y es una dictadura que se convierte en una tiranía a partir de que ese gobernante lo que comienza a hacer es a perseguir a los ciudadanos que no están de acuerdo con él. Los persigue para meterlos en centros de tortura, en donde violaron niños y adolescentes, en donde mataron a ciudadanos, a civiles, o los obliga a migrar a Chile, a Brasil, a Ecuador, a Colombia, a los Estados Unidos, a México o a cualquier otra parte del mundo. Pero los países que acabo de nombrar son aquellos en donde hay una mayor cantidad de venezolanos, de esos 8 millones que han tenido que salir de su país, no porque quisieran,
muchos de ellos exiliados ante la persecución o ante la amenaza de asesinato. Así, ahora dicen, el derecho internacional ha sido violentado. Derecho internacional, ese que no cubrió por la libertad y por el resguardo de estos millones de venezolanos, que hoy por hoy muchos de ellos continúan en cárceles siendo torturados, porque no se ha ido la dictadura. Negociaron con los Estados Unidos que Maduro fuera extraído y hubiera solo 80 muertos. ¿Solo 80 muertos? Señores, en México durante el fin de semana hubo 149. Todos a partir del dominio del narcotráfico en este país. 80, según las cifras del gobierno y de los militares venezolanos, 149, según las cifras del gobierno de México. Entonces, ¿qué es lo que les importa más? ¿El petróleo o las vidas humanas? ¿Los recursos naturales o los cientos, miles, cientos de miles de venezolanos sometidos por el gobierno de Maduro? Hasta el momento, en las distintas manifestaciones que ha habido en el mundo, porque Venezuela, claro que el día de ayer hizo una manifestación a favor de Nicolás Maduro, en donde por supuesto fueron llevados por el gobierno de Delcy Rodríguez, de Diosdado Cabello, a las calles de Caracas, pero las manifestaciones que hay en el mundo pidiendo la liberación de Maduro, no hay un solo venezolano. Uno no hay. Y en cambio, las expresiones de los venezolanos en redes sociales son de repudio a estas manifestaciones y de festejo ante la caída de Maduro. ¿Por qué? Porque intentaron todo y les quitaron todo. A los empresarios les quitaron las empresas. A los medios de comunicación los nacionalizaron o los censuraron. A los partidos políticos los expulsaron o los metieron en la cárcel. A los disidentes los asesinaron. A los ciudadanos los torturaron, los persiguieron, los encarcelaron o los expulsaron del país. Y los que se quedaron, quedaron en la pobreza. En la más absoluta pobreza. Sí, no niego que haya algunos que recuerden los aplausos que tenía Chávez cuando comenzó esta dictadura, porque sacó a muchos de la pobreza, con dinero del petróleo, que luego no llegó a nadie más que a ellos, a la cúpula. Por eso Maduro andaba en pants Nike y con relojes Rolex, bailando feliz, mientras la gente se moría de hambre. ¿Es aceptable que cualquier gobierno invada a otra nación? No lo es. No lo es que Estados Unidos invada Venezuela, como no lo es que Rusia invada Ucrania o que los intentos de China por Taiwán terminen en el mismo parámetro. Pero, ¿en realidad los Estados Unidos invadieron Venezuela? ¿O sacaron a un individuo que decía ser su presidente, pese a haber no sido electo por la población? 3 horas estuvieron, lo sacaron. No hay una sola tropa norteamericana en Venezuela. Quien gobierna Venezuela hoy son los mismos que estaban con Maduro, solo que ahora sin Maduro. ¿Quién tiene que opinar de esto? Los venezolanos que no pueden ver a sus familias. Chance porque murieron o chance porque están en el exilio. Los que están hoy en día sometidos aún por el régimen chavista. Traten de ir a Venezuela. No los dejan entrar. Traten de ir a constatar, como hicieron algunos, lo bien que le va a Venezuela, pagados por el gobierno de Maduro. Traten de hacerlo ustedes. No lo van a lograr. Entonces, ¿cuándo comenzamos esta discusión? ¿Sobre lo que pasó el 3 de enero del 2026? ¿O muchos años atrás? ¿Hablamos de la invasión o de la dictadura que terminó sin ningún tipo de apoyo popular y terminó sometiendo a la población con contubernio con países como Rusia, China, Irán y con el tráfico de drogas? Y ya no hablemos los otros contubernios: Cuba, Nicaragua, Colombia, España, México. No nos gusta hablar de esto. No nos gusta hablar de que sí había otros intereses y existen todavía hoy en Venezuela. Y que son los intereses que quiere sacar los Estados Unidos porque quiere sus intereses, a cambio de que los otros se queden con otras partes del mundo.
Esa es la realidad. Pero vivimos en este status quo en donde pareciera que como no pasa nada, no pasa nada. Y entonces, como no pasa nada, pueden hacer lo que se les pegue la gana. Todos. No solo allá, en los Estados Unidos, sino aquí en México. Hace apenas una semana hubo un accidente ferroviario. Y hoy quieren sepultarlo para que nosotros no nos acordemos. ¿Quién puso el balastro? ¿Quién hizo los contratos? ¿Quién era el supervisor honorífico? ¿Quién compró los coches y los vagones de los años 50? ¿Quién se quedó con el dinero en un gobierno que se dice democrático y que actúa como tiranía? Ayúdenos. A ver, para ayudarlos a salir. Familia Aguilazo, güey. Échale ánimo, mamá. Échale allá, mamá. Va a estar descansando, sale. Hay que echarle gana, ánimo, ánimo. Sí, ánimo. Ánimo para todo, ánimo. Vamos, estamos haciendo lo que podamos, sale. Si hacemos esto para allá, sacamos a ellos y luego sacamos allá. Ya está. ¡Manden el helicóptero! Y no vamos a caer en el arroyo, estamos en el arroyo sacando a la gente. ¿Sí? Vamos en el arroyo sacando a la gente. Gracias a Dios vamos a hacer unos labores. Esta mañana se va a llevar a cabo una conferencia de prensa por parte de un bufete de abogados que está representando a algunas de las víctimas de la línea Z y que demandarán ante la Fiscalía General de la República a constructoras, contratistas y servidores públicos involucrados en los hechos que derivaron en el siniestro. 14 muertos que no debieron de morir y que terminaron ahí, muertos. Porque estaban mal los durmientes, porque los coches eran viejos, porque iban a mucha velocidad. Ustedes dirán, pero un accidente que no debía de pasar. ¿Qué dice la presidenta? Hay libertad de las personas. Sin embargo, es importante que sepan lo siguiente. Lo primero es que la propia Fiscalía abre una carpeta de investigación, dada el fallecimiento de las personas y también pues los heridos. Por cierto, quedan 17 personas todavía en hospitales. Entonces, la propia Fiscalía tiene la obligación de abrir una carpeta de investigación y está haciendo las investigaciones a partir de peritajes especializados, donde apoya también la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario para poder determinar la causa del accidente y a partir de ahí deslindar responsabilidades. Todo mundo tiene el derecho. Lástima que murieran 14. El mismo día subí yo al Tren Maya. Me acuerdo que había 10 entradas, solo servían 4, porque habían sobrevendido y tenían que poner más coches y entonces tu boleto no servía y tenían que darte un nuevo papelito. Y en la fila, lo que decía el hombre que estaba a cargo era que era un logro más de la Cuarta Transformación. Cuando hay accidentes ya no es tan logro, ¿verdad? Y así, no nos gusta ver cuando es evidente. No nos gusta ver cuando hay cuestiones en donde el crimen organizado acecha. Así, Zapopan, la semana pasada. Un empresario de la central de abastos asesinado con su hija en su camioneta de lujo. También, durante las últimas horas se supo del asesinato de Adrián Corona. Iba en la carretera, lo secuestraron. Apareció muerto antes de Año Nuevo. Una víctima más durante el 2025, más
de 25,000 víctimas por el crimen, de 20,000 víctimas, perdón, por el crimen organizado. Esa es la realidad. Hemos normalizado tanto las cosas que ya ni siquiera nos sorprende. Y cuando alguien la dice, nos incomoda. Y lo que terminan por decir los agoreros y propagandistas del régimen es que uno tiene línea. La realidad no tiene línea. La realidad es. Y no nos gusta verla, y cuando de pronto la realidad da un vuelco como lo que pasó el sábado pasado, intentamos justificarlo a partir de nuestros propios prejuicios. Prejuicios como van por los recursos naturales, aunque esos recursos naturales ya hayan sido explotados por otra potencia, tal vez no tan cercana a nosotros o más afín a nuestra moda de pensar y nuestra ideología. Pero eso no ha ayudado a nadie de los millones de venezolanos que viven en su país, y mucho menos a los que están exiliados. Entonces, lo que pasó el fin de semana, tendríamos que preguntarle a los principales afectados. Un país que ha sido dilapidado no desde hace 25 años, porque claro que lo hicieron también los regímenes neoliberales, como les gusta decir, antidemocráticos, deshonestos y corruptos, como el de Carlos Andrés Pérez, que gobernó 2 veces Venezuela, una totalmente neoliberal, como su contraparte Carlos Salinas de Gortari, y que terminó salvándose de un golpe de Estado comandado por Hugo Chávez. Pero fue tan corrupto él y sus sucesores que terminó habilitando la llegada de Chávez al poder. Muy parecido a otros países que conozco. ¿Cuál es la alerta? Nunca dejar que los errores pasen sin señalarlos y pedir que se corrijan. Porque si los dejas pasar, comienzas a dejar que crezca el poder. Y cuando crece el poder, lo único que termina por crecer aún más que el poder es la ambición. Y esa ambición termina por dañar cualquier tipo de buena intención, venga de donde venga. Ahora, no tendríamos que ser tan ingenuos. Así como no lo somos con el caso de Trump y el petróleo venezolano, no tendríamos que serlo tampoco con aquellos que curiosamente están defendiendo hoy por hoy a una dictadura y no defendiendo a la población venezolana. ¿Por qué será? En una de esas tendríamos que ver la ruta del dinero. Follow the money. Y ahí encontraremos la verdad. Reporte de tráfico. Gracias a todos los de Facebook. Mañana a las 8:30 de la mañana. Buenos días.